El miedo es una de esas emociones que todos conocemos demasiado bien. No importa la edad, el lugar donde vivamos o las circunstancias que nos rodeen, tarde o temprano, el miedo toca la puerta de nuestra vida. Puede disfrazarse de muchas formas. A veces aparece como esa voz que susurra, no eres suficiente. Otras veces se manifiesta como la ansiedad de perder lo que amamos o como la parálisis frente a lo desconocido. Todos hemos sentido esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta o esa inseguridad que nos hace retroceder justo cuando queremos avanzar. El miedo es universal, y aunque puede servir como una alarma natural para protegernos, si lo dejamos dominar, se convierte en una prisión invisible que nos roba sueños, oportunidades y hasta la paz. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías hoy si el miedo no te detuviera? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué pasos darías hacia tus metas y hacia el propósito que Dios tiene para ti? Tal vez iniciarías ese proyecto que has estado postergando, tal vez perdonarías a alguien que te lastimó, o quizás simplemente vivirías con más libertad, disfrutando cada día con gratitud en lugar de con temor. Esa pregunta es el punto de partida de esta reflexión, porque la verdad es que el miedo siempre buscará frenarnos, pero no tiene por qué controlarnos. La palabra de Dios nos recuerda algo poderoso en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no es solo una frase bonita para motivarnos, es una declaración de identidad y de victoria. El miedo no viene de Dios. Lo que Él nos da es la capacidad de caminar en poder, de vivir en amor y de mantenernos firmes con dominio propio. Esa es la base que necesitamos para enfrentar los temores de la vida cotidiana. En este mensaje vamos a explorar juntos cómo podemos vencer el miedo con la ayuda de Dios. No será desde la teoría, sino con ejemplos claros de la Biblia, con herramientas prácticas como la oración, la meditación en la palabra y la importancia de la comunidad de fe. Mi deseo es que, al terminar, no solo entiendas que el miedo no tiene autoridad sobre ti, sino que experimentes la libertad que viene al confiar plenamente en aquel que tiene todo bajo control. Porque, al final, el miedo puede ser grande, pero nuestro Dios siempre es más grande. El miedo es una de las emociones más antiguas y universales que existen. Desde el principio de la humanidad, ha estado presente en la experiencia del ser humano como un mecanismo natural de protección. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo se activa, el corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se acelera y la mente se pone en estado de alerta. Todo esto tiene un propósito biológico: prepararnos para enfrentar un peligro real o para huir de él. En este sentido, el miedo no es en sí mismo algo negativo. De hecho, es una herramienta que Dios permitió en nuestra naturaleza para ayudarnos a sobrevivir. Pensemos, por ejemplo, en un niño pequeño que se acerca demasiado al fuego. El temor de quemarse hace que retroceda, y ese instinto puede salvarle la vida. De igual forma, cuando vamos a cruzar una calle y vemos un auto venir a gran velocidad, el miedo activa nuestros sentidos y nos hace detenernos. En esas situaciones, el miedo cumple una función saludable y hasta necesaria. Quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Deja un comentario con una sola palabra: valentía. Esa palabra representa la fuerza que Dios quiere darte hoy para vencer el miedo. El problema surge cuando ese miedo, en lugar de ser un aliado temporal, se convierte en un enemigo permanente. Cuando deja de protegernos de un peligro real y comienza a gobernar nuestra mente y nuestras decisiones en situaciones que no representan una amenaza inmediata. En ese punto, el miedo ya no es una alarma útil, sino una cadena que ata, paraliza y roba el propósito de Dios para nuestra vida. Muchos viven atrapados en una cárcel invisible hecha de temores. Temor al fracaso, y si no resulta lo que intento; temor al rechazo, y si no les agrado o me critican; temor a lo desconocido, y si doy un paso y todo sale mal; temor a la pérdida, y si lo que tengo desaparece de repente. Estos miedos, aunque no siempre están basados en hechos concretos, son capaces de limitar sueños, frenar decisiones importantes y hasta deteriorar la salud emocional y espiritual de una persona. La Biblia nos muestra que desde la caída del ser humano en el Edén, el miedo entró en el corazón de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios y confesaron: «Tuve miedo». Génesis 3:10. Ese fue el inicio de una relación distorsionada con el miedo, ya no como una alarma de protección, sino como una emoción que refleja separación de Dios. El miedo,
en su raíz más profunda, suele estar ligado a la desconfianza, a la inseguridad de no saber qué viene, a la duda de si realmente estamos protegidos y amados. Quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Deja un comentario con una sola palabra: valentía. Esa palabra representa la fuerza que Dios quiere darte hoy para vencer el miedo. Pero aquí entra la esperanza de la palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le recuerda una verdad fundamental que también nos habla a nosotros hoy. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Este versículo no solo redefine el miedo, sino que nos muestra los 3 antídotos divinos que vencen cualquier temor. 1. Poder, la fuerza para actuar. El primer antídoto que Dios nos da frente al miedo es el poder. El miedo paraliza, el poder activa. El miedo dice: quédate quieto, no te arriesgues, no te atrevas. Pero el poder de Dios nos impulsa a dar pasos de fe, incluso cuando no vemos el camino completo. Ese poder no es simplemente fuerza humana ni valentía emocional. Es la fortaleza que proviene del Espíritu Santo. Es la misma fuerza que capacitó a Pedro, que había negado a Jesús 3 veces por miedo, para luego predicar con valentía frente a multitudes. Es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos y que ahora está disponible para todo creyente. Cuando entendemos que el poder de Dios habita en nosotros, el miedo pierde fuerza. Podemos sentir temor, sí, pero ese temor ya no dicta nuestras decisiones. El poder de Dios nos permite avanzar aunque las circunstancias parezcan adversas. Nos da la capacidad de hacer lo correcto aun cuando nos tiemblen las rodillas. 2. Amor. La confianza de que no estamos solos. El segundo antídoto es el amor. Donde hay amor verdadero, el miedo no puede reinar. La primera carta de Juan lo expresa claramente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El miedo muchas veces nace de la sensación de abandono o de soledad. Tememos porque sentimos que estamos enfrentando las batallas de la vida solos. Tememos porque creemos que nadie nos comprende o que, si caemos, no habrá quien nos sostenga. Pero cuando experimentamos el amor de Dios, ese temor se desvanece. El amor de Dios nos recuerda que no somos huérfanos, que tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros. Nos asegura que, aun en los momentos más oscuros, no estamos desamparados. Ese amor nos da la confianza de caminar en fe, porque sabemos que aquel que nos ama tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. Pensemos en David escribiendo el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El secreto no era que el valle no fuera real, el secreto era que la presencia y el amor de Dios eran más grandes que la oscuridad del valle. Ese mismo amor está disponible para nosotros, y es el que expulsa las raíces más profundas del miedo. 3. Dominio propio, el control de pensamientos y emociones. El tercer antídoto que Pablo menciona es el dominio propio. Y esto es crucial, porque muchos de nuestros temores no provienen de amenazas externas, sino de pensamientos internos. A veces no es lo que está ocurriendo alrededor, sino lo que imaginamos en nuestra mente lo que nos llena de miedo. El dominio propio nos da la capacidad de reconocer esos pensamientos y reemplazarlos con la verdad de Dios. Significa no dejar que la ansiedad tome el control, sino recordar que tenemos la mente de Cristo. Significa aprender a identificar las mentiras del miedo. No vales nada, nunca lo lograrás, Dios se ha olvidado de ti, y reemplazarlas con las promesas bíblicas. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jeremías 29:11. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Hebreos 13:5. Dios ha prometido no dejarnos ni abandonarnos jamás. Este dominio propio no es fruto de disciplina humana únicamente, sino de una mente renovada por el Espíritu Santo. Es un entrenamiento diario de pensar lo que es verdadero, noble, justo y puro. Filipenses 4:8. Y en ese ejercicio constante, el miedo pierde su trono en nuestra mente. La Biblia no esconde las emociones humanas. De hecho, uno de sus mayores valores es que nos muestra a hombres y mujeres reales, con luchas, debilidades y temores, que a pesar de todo aprendieron a confiar en Dios. En sus páginas encontramos ejemplos que trascienden el tiempo y que siguen siendo tan vigentes hoy como lo fueron hace miles de años. Al estudiar estas historias, no solo descubrimos la valentía de estos personajes,
sino también el secreto de su fortaleza. No se trataba de ausencia de miedo, sino de presencia de fe. Veamos 3 relatos emblemáticos: David frente a Goliat, Moisés frente al faraón y Ester frente al rey. Cada uno vivió circunstancias en las que el miedo pudo haberlos paralizado, pero decidieron confiar en Dios y actuar con valentía. David y Goliat. El miedo de lo imposible. Imagina por un momento estar en un campo de batalla. El ejército de Israel estaba acampado frente a los filisteos. Durante 40 días, un gigante llamado Goliat salía a desafiar a los israelitas, ridiculizando a su ejército y provocando miedo en todos. La Escritura describe que Goliat medía más de 2,5 metros de altura, estaba armado con una lanza descomunal y llevaba una armadura impenetrable. Su sola presencia era suficiente para sembrar terror en el corazón del pueblo. Los soldados de Israel, hombres entrenados para la guerra, retrocedían al escucharlo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. El miedo los había paralizado. Era un miedo lógico. ¿Quién podría derrotar a semejante enemigo? En ese contexto aparece David, un joven pastor, sin experiencia militar, que había ido al campamento solo para llevar provisiones a sus hermanos. Pero cuando escucha las burlas de Goliat, algo se enciende en su interior. Mientras los demás veían un gigante invencible, David veía una oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado. Su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en el Dios que lo había protegido en el pasado. Él mismo lo expresó cuando dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. David tomó una honda y 5 piedras lisas, enfrentó al gigante y con un solo lanzamiento derribó aquello que todos temían. Lo interesante es que el miedo no desapareció mágicamente. David tenía razones naturales para temer, pero en lugar de dejarse dominar, decidió confiar en el poder de Dios. Aplicación actual. ¿Cuántos Goliats enfrentamos en la vida? Problemas que parecen más grandes que nosotros. Deudas, enfermedades, fracasos, inseguridades, ataques internos de ansiedad. Muchas veces nos sentimos como el ejército de Israel, paralizados ante lo imposible. Pero la historia de David nos recuerda que no necesitamos armaduras sofisticadas ni recursos extraordinarios. Lo único indispensable es una fe genuina en Dios. Con Él, lo imposible se convierte en posible. Comenta, comparte, conecta. Tu voz también importa, porque alguien más que está leyendo tus palabras puede encontrar ánimo y fortaleza para enfrentar sus propios miedos. Moisés frente al faraón. El miedo de la insuficiencia. Si hay un personaje bíblico que encarna la lucha contra el miedo, ese es Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, su primera reacción no fue entusiasmo, sino temor. Moisés estaba frente a la zarza ardiente, escuchando directamente la voz de Dios. Sin embargo, su respuesta fue: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Detrás de esas palabras había miedo, miedo a no ser suficiente, miedo al fracaso, miedo a exponerse ante el hombre más poderoso de su tiempo. Además, Moisés tenía un pasado difícil. Había huido de Egipto tras matar a un egipcio y durante años había vivido como un simple pastor en el desierto. Él mismo confesó sus limitaciones. «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablas con tu siervo. Soy tardo en el habla y torpe de lengua». Éxodo 4:10. Moisés tenía miedo de no poder comunicar bien el mensaje, pero Dios le respondió con firmeza: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. La seguridad de Moisés no debía estar en sus habilidades, sino en la presencia de Dios. Finalmente, obedeció, y aunque enfrentó rechazo, plagas, obstáculos y un faraón obstinado, Moisés se convirtió en el líder que sacó a Israel de la esclavitud, no porque hubiera vencido sus temores por sí mismo, sino porque eligió caminar en obediencia a pesar de ellos. Aplicación actual. ¿Cuántas veces nos identificamos con Moisés? Sentimos que no somos lo suficientemente preparados, que nuestras debilidades nos limitan, que otros son mejores. El miedo de la insuficiencia nos susurra: no puedes, no vales, no sirves. Pero la respuesta de Dios sigue siendo la misma: yo estaré contigo. Lo que importa no es cuánto podemos nosotros, sino cuánto puede Dios a través de nosotros. Ester frente al rey, el miedo al riesgo. La historia de Ester es una de las más inspiradoras sobre valentía. Ester era una joven judía que, por un giro inesperado,
se convirtió en reina de Persia. Su vida parecía acomodada, pero un decreto real puso en riesgo a todo su pueblo. Se había ordenado la destrucción de los judíos. Mardoqueo, su primo y mentor, le envió un mensaje crucial. Debía presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. El problema era que acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. Esther conocía el riesgo y expresó con temor: «Hace ya 30 días que no he sido llamada para ir al rey». Esther 4:11. Mardoqueo le respondió con una de las frases más contundentes de la Biblia: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther 4:14. Esther tuvo que decidir entre vivir cómoda en palacio o arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Y su respuesta fue valiente: «Y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Esther 4:16. Ese acto de fe y valentía cambió la historia. Esther intercedió ante el rey y el decreto fue revertido. Su decisión demostró que el miedo no tiene la última palabra cuando confiamos en el propósito de Dios. Aplicación actual. En la vida muchas veces enfrentamos decisiones que implican riesgo, no necesariamente físico, pero sí emocional o social. Levantar la voz por la verdad, defender valores en un mundo que se opone, tomar decisiones difíciles en nuestro trabajo o familia. El miedo al qué dirán, al rechazo o a perder lo que tenemos puede detenernos. Pero la historia de Esther nos enseña que cuando Dios nos coloca en una posición, es porque tiene un propósito mayor. Y ese propósito vale más que cualquier miedo. Si este mensaje te habló, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te tocó o simplemente escribe esa palabra que representa tu proceso hoy. No subestimes el poder de tu testimonio. Puede inspirar a otros a dar el primer paso hacia la fe y la confianza en Dios. Estas 3 historias, David, Moisés y Esther, tienen un denominador común: el miedo estaba presente. Ninguno de ellos era inmune al temor. David enfrentaba a un gigante, Moisés se sentía incapaz y Esther arriesgaba su vida. Pero lo que marca la diferencia es que no permitieron que el miedo tuviera la última palabra. David confió en el poder de Dios. Moisés descansó en la presencia de Dios. Esther se sostuvo en el propósito de Dios. Ellos entendieron que la valentía no significa ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él, confiando en que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Al mirar nuestras vidas, encontramos paralelos claros. Cada uno de nosotros tiene gigantes que enfrentar como David. Cada uno de nosotros siente insuficiencia como Moisés. Cada uno de nosotros se encuentra en momentos decisivos como Esther. La pregunta es: ¿qué voz vamos a escuchar? ¿La voz del miedo que paraliza o la voz de Dios que nos invita a confiar? El miedo susurra: no puedes. Dios responde: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. El miedo grita: estás solo. Dios asegura: yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El miedo amenaza: si lo intentas, perderás. Dios promete: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Así como David, Moisés y Esther, nosotros también podemos decidir confiar. Y cuando damos ese paso de fe, el miedo deja de ser un obstáculo para convertirse en un testimonio del poder de Dios en nuestra vida. La oración es la respiración del alma. Así como nuestro cuerpo no puede vivir sin aire, nuestro espíritu no puede sostenerse sin la conexión constante con Dios a través de la oración. Y cuando hablamos de enfrentar el miedo, pocas herramientas son tan poderosas y transformadoras como la oración, porque el miedo, en su raíz más profunda, es la sensación de desamparo, la idea de que estamos solos frente a lo que amenaza nuestra vida o nuestro corazón. El miedo nos susurra que no hay salida, que no hay quien nos escuche, que lo que sentimos es demasiado grande. Pero la oración desarma esa mentira de raíz, porque es el recordatorio práctico y constante de que no estamos solos, de que Dios escucha cada palabra, cada suspiro, cada lágrima, incluso cuando no sabemos cómo expresarlo con claridad. La Biblia nos invita una y otra vez a llevar nuestras ansiedades delante de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa no es solo teoría, es una experiencia que muchos creyentes han comprobado en carne propia.
Cuando uno se arrodilla con un corazón honesto y expone sus miedos ante Dios, algo cambia. Quizás las circunstancias externas no se transforman de inmediato, pero algo dentro de nosotros empieza a alinearse, y la paz, esa paz que no tiene lógica humana, comienza a ocupar el lugar que antes tenía la ansiedad. Podemos verlo en la vida de Jesús mismo. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser entregado, él enfrentó un momento de angustia tan grande que sudó gotas de sangre. Humanamente estaba abrumado por lo que venía: traición, dolor, soledad, cruz. ¿Pero qué hizo? Oró. Se postró y derramó su alma al Padre diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no eliminó la cruz, pero le dio la fortaleza para enfrentarla con obediencia y con la certeza de que no estaba solo. Eso nos enseña que la oración no siempre quita el problema, pero siempre nos da la fuerza para atravesarlo. Cuando oramos en medio del miedo, suceden varias cosas. En primer lugar, reconocemos que no somos suficientes por nosotros mismos. Admitimos nuestra fragilidad y dependencia, y eso, lejos de debilitarnos, nos fortalece, porque nos conecta con la fuente del verdadero poder. El miedo se alimenta del aislamiento y de la autosuficiencia, pero se debilita cuando nos rendimos ante Dios. En segundo lugar, al orar entregamos el control. Muchas veces el miedo crece porque sentimos que tenemos que resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, pero la oración nos recuerda que no todo depende de nosotros, que Dios tiene el control de lo que nosotros no podemos manejar. Y en tercer lugar, la oración nos permite escuchar la voz de Dios en medio del ruido del temor. Allí, en lo secreto, mientras clamamos, el Espíritu Santo trae a nuestra mente versículos, promesas, recuerdos de fidelidad pasada, y nos asegura que la mano de Dios sigue presente. La oración contra el miedo no necesita ser sofisticada. A veces basta un clamor sencillo: Señor, ayúdame. Otras veces puede ser un silencio lleno de lágrimas, porque Dios entiende lo que no podemos expresar con palabras. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que significa que aun cuando no sabemos cómo orar, Dios traduce nuestros miedos en súplicas delante de su trono. No se trata de oraciones largas ni elaboradas, sino de oraciones sinceras, auténticas, que nacen del corazón. Hay quienes piensan que orar es repetir frases memorizadas, pero la verdadera oración es una conversación, es abrir el corazón y hablar con Dios como con un Padre amoroso. En esa intimidad se rompen cadenas. Imagina el miedo como una sombra que te rodea. Cuando decides orar, en realidad enciendes una luz que disipa esa sombra. Puede que la sombra intente volver, pero cada oración la empuja de nuevo hacia afuera. Es un proceso constante de rendición y confianza. Podemos ilustrarlo con la vida del rey David. Muchos de los salmos son oraciones nacidas en medio del miedo. El Salmo 56, por ejemplo, dice: En el día que temo, yo en ti confío. No dice si alguna vez temo, sino el día que temo, dando por hecho que el miedo llegaría. Pero su decisión era clara: convertir ese temor en una oración. Y así, en lugar de quedarse paralizado, canalizaba su miedo hacia la confianza en Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Ella vivía con el temor de nunca poder tener hijos, cargaba con la humillación y el dolor, pero en lugar de dejar que el miedo la consumiera, oró en el templo con tanta pasión que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Ana vació su alma ante Dios, y esa oración transformó su historia. El miedo fue reemplazado por fe, y su fe dio fruto en la bendición de un hijo. La oración no solo transforma nuestro interior, también es un escudo espiritual. Efesios 6 describe la armadura de Dios y menciona que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos muestra que la oración es parte de la batalla contra las fuerzas que quieren alimentar nuestro temor. Cada vez que oramos, levantamos un muro de protección, declaramos que confiamos en el poder de Dios por encima de la amenaza del enemigo. En la práctica, ¿cómo se traduce esto? Significa que cuando el miedo te asalta en la madrugada, puedes susurrar una oración y descansar sabiendo que Dios vela por ti. Significa que cuando enfrentas una decisión difícil, puedes detenerte un momento, cerrar los ojos y pedir dirección, y sentirás paz en medio de la incertidumbre. Significa que cuando el temor a la enfermedad, al futuro o a la pérdida invade tu mente,
Puedes abrir la Biblia, leer un versículo y convertirlo en una oración personal. Señor, tú dices en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo lo creo y me aferro a tu promesa. La oración también se fortalece en comunidad. Orar con otros multiplica la fe. Jesús dijo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Muchas veces el miedo nos aísla y nos convence de que nadie entiende lo que sentimos, pero al orar juntos descubrimos que no somos los únicos, y esa solidaridad espiritual nos da valor. Escuchar a alguien más clamar por nosotros rompe el aislamiento y nos recuerda que Dios obra en medio de su pueblo. Quizás hoy te encuentras batallando con un miedo específico, el temor a fracasar, a perder tu trabajo, a quedarte solo, a no ser suficiente. Quiero decirte que la oración no necesariamente cambiará tu situación de inmediato, pero sí cambiará tu corazón. Y cuando el corazón se fortalece, el miedo pierde poder. La oración te conecta con aquel que es más grande que tu temor. Es como enchufar una lámpara a la corriente eléctrica. Antes estaba apagada, limitada por sí misma, pero al conectarse, brilla con toda su intensidad. Así sucede con nuestra vida al orar. El Espíritu Santo nos llena de paz, de esperanza y de fuerza. Por eso, si quieres vencer el miedo, haz de la oración un hábito diario, no solo una emergencia ocasional. Habla con Dios en la mañana antes de salir de casa. Cuéntale tus preocupaciones en el camino al trabajo. Derrama tu corazón antes de dormir. Haz de cada momento una oportunidad para conversar con Él, porque cuanto más tiempo pasamos en su presencia, menos espacio tiene el miedo para dominar. El miedo seguirá tocando la puerta, pero cuando tu vida está anclada en oración, no tendrá lugar en tu corazón. La oración no elimina la existencia del temor, pero cambia tu posición frente a él. Ya no eres una víctima indefensa, sino un hijo o hija de Dios que sabe a quién acudir. Y ese simple acto de doblar las rodillas y abrir el corazón convierte el rugido del miedo en un murmullo lejano que ya no controla tu destino. La oración no es un monólogo vacío, es un diálogo vivo con el Creador, y mientras más lo practicamos, más real se vuelve esa voz de Dios que calma los temores. Pero aquí quiero detenerme contigo y hacerte una invitación práctica. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de tu miedo, lo conviertes en oración? Imagina que hoy, justo ahora, tomas esa preocupación que te persigue y la transformas en palabras delante de Dios. No necesitas esperar a la noche ni a un lugar especial, lo puedes hacer aquí mismo. Por eso quiero preguntarte directamente, ¿cuál es el miedo que más te paraliza hoy? Tal vez es el miedo a perder algo que amas, tal vez es la incertidumbre por el futuro, o quizás es un temor interno, esas inseguridades que nadie más conoce. Te invito a que lo nombres, a que no lo escondas, porque lo que no se nombra se vuelve más grande en la oscuridad. Escríbelo, dilo en voz alta o compártelo en comunidad. El acto de reconocerlo es el primer paso para ponerlo en las manos de Dios. Quiero que pienses también, ¿cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas y presentaste tu miedo al Señor con total sinceridad? A veces nos acostumbramos a oraciones rápidas, automáticas, casi mecánicas, pero la oración que vence el miedo es aquella que nace del corazón, la que brota con lágrimas si es necesario, la que no finge estar bien, sino que se muestra vulnerable delante de aquel que todo lo puede. Permíteme hacerte otra pregunta. ¿Qué sentirías si, en medio de tu temor, pudieras experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz no es ausencia de problemas, es la certeza de que no caminas solo. Es la misma paz que guardó a Pablo en la cárcel, que sostuvo a David en el valle de sombra, que acompañó a Daniel en el foso de los leones. Esa paz está disponible para ti hoy, aquí y ahora, a través de la oración. Me gustaría que en este momento te detengas y lo imagines. ¿Cómo sería tu vida si cada vez que el miedo te golpea, tu primer reflejo fuera orar? ¿Cómo cambiaría tu día si en vez de dar vueltas en la cama lleno de ansiedad, elevaras un clamor? Señor, confío en ti. Piénsalo un instante, porque la práctica constante de la oración puede marcar la diferencia entre una vida dominada por el temor y una vida llena de confianza en Dios. Y ahora quiero que lo hagas aún más personal. Si pudieras escribir una oración corta contra tu miedo, ¿qué dirías? Escríbela como si estuvieras hablando directamente con Dios. No te preocupes por las palabras bonitas. Él no busca poesía ensayada, busca sinceridad. Puedes escribir algo como:
Señor, tengo miedo de quedarme solo, pero confío en que tú nunca me abandonarás. Oh, Padre, temo fracasar, pero creo que tú me sostienes. Hazlo con tus propias palabras, y si quieres, compártelo con los demás para que otros se unan en oración por ti. A veces pensamos que somos los únicos luchando, pero cuando compartimos nuestras oraciones, nos damos cuenta de que todos tenemos batallas similares. Y es ahí donde la comunidad cobra vida, porque alguien más puede leer tu oración y unirse a clamar contigo. Recuerda lo que Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Así que quiero animarte hoy a no quedarte en silencio. No permitas que tu miedo te robe la voz. Ora, habla, comenta, comparte, porque cada palabra que sale de tu corazón hacia Dios es un golpe contra la cadena del temor. Quiero cerrar esta parte con un reto para ti. Durante esta semana, cada vez que el miedo aparezca, en lugar de darle vueltas en tu mente, conviértelo en oración. Aunque sea una oración corta, aunque solo digas: Jesús, confío en ti, hazlo. Y luego observa cómo cambia tu corazón. El miedo tal vez siga tocando, pero ya no encontrará las puertas abiertas. Ahora dime, ¿qué oración corta puedes hacer hoy contra tu miedo? ¿Qué experiencia has tenido al orar en medio de la ansiedad o el temor? ¿Crees que la oración puede ser un hábito diario para ti, no solo una reacción en emergencias? Déjame tu respuesta, porque tu testimonio y tu oración también pueden ser la semilla que anime a otra persona que esté leyendo esto y que hoy se siente paralizada por el miedo. Y mientras lo piensas, recuerda, cada vez que oras, la oscuridad retrocede y la luz de Dios avanza en tu vida. El campo de batalla del miedo no siempre está afuera, en las circunstancias visibles, sino dentro de nosotros, en ese espacio silencioso e invisible que llamamos mente. Allí se libran las batallas más intensas, allí se siembran las dudas, allí germinan las inseguridades, allí nacen las ideas que, si no son filtradas, terminan dominando nuestra manera de ver la vida. El miedo es, en gran parte, un producto de lo que pensamos y de cómo dejamos que esos pensamientos crezcan. Por eso, aprender a meditar en la palabra de Dios y a ejercer control sobre lo que pensamos no es opcional, es vital para vivir libres del temor. El enemigo sabe bien cómo atacar, y una de sus estrategias favoritas es susurrar mentiras en nuestra mente. No vales nada, nunca lo vas a lograr, estás solo, Dios se olvidó de ti, no eres suficiente. Estas frases, aunque parecen simples pensamientos, pueden tener el poder de enredarnos, de paralizarnos, de robarnos la paz. ¿Cuántas veces no te has quedado despierto por la noche pensando en escenarios que nunca sucedieron, imaginando lo peor, repitiendo en tu cabeza que todo saldrá mal? Esa es la voz del miedo, amplificada por una mente que no ha aprendido a ser gobernada por la verdad de Dios. Aquí es donde la Biblia nos da un principio que debemos tomar en serio. Pablo escribe en Filipenses 4:8: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese versículo no es solo un consejo bonito, es una estrategia de guerra espiritual. Pablo está diciéndonos: enfoca tu mente en lo correcto, porque tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos dominantes. Si piensas constantemente en el miedo, tu vida será gobernada por el temor. Si piensas en las promesas de Dios, tu vida será gobernada por la fe. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿cómo podemos entrenar nuestra mente para pensar de manera diferente? Porque no se trata de apagar los pensamientos negativos como si fueran interruptores, sino de aprender a reemplazarlos con algo más fuerte. Y ese algo es la palabra de Dios. La meditación bíblica no consiste en vaciar la mente, sino en llenarla con la verdad que viene del cielo. No es repetir mantras vacíos, es repetir promesas eternas. No es desconectar la mente, es dirigirla hacia aquel que es la fuente de toda paz. Tomemos como ejemplo Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Meditar en este versículo no significa leerlo una vez y olvidarlo, sino repasarlo una y otra vez, masticarlo con el corazón, convertirlo en una verdad personal. Imagina despertar en la mañana y lo primero que tu mente repite no es: hoy va a ser difícil, sino:
Dios está conmigo, Él me ayudará, Él me sostendrá. Esa repetición diaria transforma la manera en que enfrentas el día. El miedo siempre busca construir fortalezas en la mente. Son como murallas invisibles levantadas a base de pensamientos de inseguridad. Pero la Biblia declara en 2 Corintios 10 contra 4 hasta 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Lo ves? Aquí se nos da una tarea: derribar los pensamientos que no vienen de Dios y someterlos a Cristo. Es como tomar cada idea que entra en nuestra mente y preguntarle: ¿esto refleja la verdad de Dios o es una mentira del miedo? Si es mentira, no la alimentamos. Si es verdad, la meditamos hasta que se haga parte de nosotros. La práctica de la meditación en la palabra también nos ayuda a crear un nuevo lenguaje interno. Todos tenemos una voz interna que constantemente nos habla. Esa voz puede ser crítica, negativa, alimentada por las experiencias pasadas, o puede ser edificante, basada en la verdad de Dios. ¿Qué pasaría si cada vez que tu mente dijera, no puedo, tu respuesta fuera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:13. ¿Qué pasaría si cuando tu mente dijera, estoy solo, contestaras, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá? Salmo 27 contra 10. Ese ejercicio constante de responder con la palabra es lo que renueva la mente y reconfigura la manera en que pensamos. Aquí quiero invitarte a un ejercicio práctico. Cierra tus ojos un momento e identifica uno de los pensamientos de miedo que más te atormentan. Tal vez sea, no tengo futuro, o nunca saldré de esta situación, o no soy amado. Ahora busca un versículo que contradiga esa mentira. Puede ser Jeremías 29 contra 11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal. O Romanos 8:38 hasta 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. O Salmo 23 contra 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repítelo lentamente, deja que penetre en tu mente. Hazlo varias veces al día, hasta que esa verdad se sienta más real que la mentira que solía gobernarte. Eso es meditar. Eso es tomar control de tus pensamientos. El dominio propio del que hablábamos antes no es solo autocontrol en las acciones, sino también en los pensamientos. Es aprender a ser mayordomos de nuestra mente. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. De la misma manera, no siempre podemos evitar que un pensamiento de miedo aparezca, pero sí podemos decidir si lo dejamos quedarse o lo reemplazamos con la verdad de Dios. Y esa es una disciplina diaria que requiere constancia. También debemos entender que lo que consumimos influye en lo que pensamos. Si alimentamos nuestra mente con noticias negativas, con conversaciones tóxicas, con mensajes de derrota, será más fácil que el miedo se arraigue. Pero si alimentamos nuestra mente con la palabra, con música de adoración, con testimonios de fe, estaremos fortaleciendo nuestro espíritu para resistir el temor. La meditación bíblica no es algo místico ni reservado para unos pocos. Es una práctica accesible que cualquier creyente puede incorporar a su vida diaria. Solo requiere tiempo, disposición y un corazón abierto a escuchar la voz de Dios. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si cada día apartaras 10 minutos solo para meditar en un versículo sobre la confianza en Dios? No para estudiarlo académicamente, sino para dejar que habite en tu corazón. Al principio puede parecer poco, pero con el tiempo esos 10 minutos cambiarían tu manera de pensar, y cuando lleguen los momentos de miedo, esas verdades saldrán naturalmente de tu interior. Tu mente estaría tan llena de la palabra que no habría espacio para la mentira. Y aquí te lanzo una pregunta directa. ¿Qué pensamientos ocupan la mayor parte de tu mente en el día? ¿Son pensamientos de miedo, de inseguridad, de fracaso? ¿O son pensamientos de fe, de esperanza, de confianza? Porque lo que pienses determinará cómo enfrentas cada situación. Si reconoces que el miedo ha llenado tu mente, hoy es el día de empezar a reemplazar esas ideas con la verdad de Dios. No esperes a que desaparezcan solas. Toma la decisión de meditar en la palabra y de declarar las promesas que te corresponden como hijo de Dios. Imagina lo diferente que sería tu vida si cada vez que surge un pensamiento de miedo, inmediatamente respondieras con un versículo. Es como tener un escudo preparado, siempre listo para apagar los dardos del enemigo.
Esa es la invitación de Efesios 6, cuando habla de la armadura espiritual, tomar el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esas herramientas, tu mente se convierte en un campo protegido y el miedo ya no tiene el mismo poder. Por eso, no subestimes el poder de la meditación ni la disciplina de controlar tus pensamientos. Son prácticas que requieren constancia, pero que producen una transformación profunda. Con el tiempo, notarás que aquello que antes te paralizaba ya no tiene el mismo efecto, que las mentiras del miedo ya no resuenan con tanta fuerza, porque ahora tu mente está llena de verdades eternas. Y cuando tu mente cambia, tu vida cambia. El miedo tiene una característica muy particular. Se fortalece en el aislamiento. Cuando alguien se enfrenta a sus temores en soledad, el peso se vuelve más grande, las voces internas suenan más fuertes y las mentiras parecen más convincentes. El miedo prospera en la oscuridad, en el silencio, en esos lugares donde nadie más puede escuchar lo que pensamos. Pero cuando decidimos abrir el corazón y caminar en comunidad, la luz entra, la carga se comparte y la voz del temor comienza a perder poder. La Biblia es clara al respecto, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24-25. Este pasaje nos recuerda algo fundamental. No fuimos creados para caminar solos. La fe cristiana nunca fue un proyecto individualista, sino un camino de familia, de cuerpo, de comunidad. El miedo siempre intenta convencernos de que nadie nos entenderá, de que es mejor callar, de que nuestra lucha es demasiado vergonzosa para compartirla. Pero la verdad es que cuando decidimos hablar, cuando compartimos nuestras batallas con otros creyentes, descubrimos que no estamos solos y que muchos han pasado por lo mismo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has guardado en silencio un temor que parecía enorme y solo al compartirlo con alguien de confianza te diste cuenta de que no era tan grande como pensabas? La comunidad tiene ese poder. Ayuda a poner las cosas en perspectiva. Nos recuerda que el enemigo exagera y que Dios sigue siendo más grande que cualquier situación. Jesús mismo modeló esta necesidad de comunidad. Aunque era el Hijo de Dios, no caminó solo. Llamó a 12 discípulos, compartió su vida con ellos, lloró con ellos, se alegró con ellos y hasta en sus momentos de mayor angustia buscó compañía. En Getsemaní, cuando el miedo y la agonía lo rodeaban, pidió a Pedro, Jacobo y Juan que velaran con él. Si Jesús, siendo perfecto, no enfrentó su hora más oscura en soledad, ¿cuánto más nosotros necesitamos de los demás cuando el miedo nos amenaza? La comunidad nos recuerda verdades que solos olvidamos. En medio del temor, nuestra mente puede jugarnos una trampa, haciéndonos creer que estamos abandonados, que no hay esperanza, que todo está perdido. Pero cuando alguien más nos recuerda con sus palabras y con su vida que Dios sigue siendo fiel, nuestra fe se fortalece. Es como si sus palabras fueran antorchas encendidas que iluminan la oscuridad de nuestros pensamientos. Aquí quiero detenerme para invitarte a reflexionar. ¿Tienes personas de fe a tu alrededor con quienes puedas compartir tus miedos? ¿O estás luchando en silencio sin dejar que nadie entre en tu batalla? Si lo segundo es tu caso, es tiempo de buscar comunidad. Porque la comunidad no solo es un grupo de personas reunidas, es un refugio, es un espacio donde los corazones se animan unos a otros y donde el miedo se debilita. Mira cómo lo describe Eclesiastés 4:9-12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este pasaje nos da una imagen clara. La vida es demasiado dura para enfrentarla solos. El miedo es demasiado astuto para combatirlo en aislamiento. Necesitamos de otros que nos levanten, que nos abracen, que nos recuerden la verdad cuando nuestros pensamientos nos engañan. La comunidad de fe también es un lugar de oración colectiva. Cuando oramos juntos, algo poderoso sucede. Jesús dijo en Mateo 18:19-20, «Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
La oración comunitaria no es solo sumar voces, es multiplicar fe, es unir corazones en un mismo clamor, y esa unidad atrae la presencia de Dios de una manera especial. Imagina una persona que está paralizada por el miedo a una enfermedad. Ella sola puede sentirse sin fuerzas para orar, agotada por la ansiedad. Pero si se reúne con otros creyentes que levantan su voz en intercesión, esa carga se aligera. Escuchar a alguien más orar por ti es una de las experiencias más poderosas de la fe, porque te recuerda que no estás luchando solo, que otros creen contigo, que Dios escucha a través de muchas bocas un mismo clamor. Además, la comunidad se convierte en un espacio de testimonios. Cuando alguien comparte cómo venció un miedo con la ayuda de Dios, ese relato enciende esperanza en quienes escuchan. El testimonio es una herramienta que desarma al enemigo, porque lo que Dios hizo con uno, puede hacerlo con otro. Por eso Apocalipsis 12:11 declara: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cada testimonio de victoria contra el miedo es como un arma entregada a los demás para sus propias batallas. También debemos recordar que servir en comunidad es una manera de vencer el miedo. Cuando dejamos de enfocarnos únicamente en nuestros temores y comenzamos a ayudar a otros, algo en nuestro corazón se transforma. El servicio desplaza la mirada del yo y la dirige hacia el nosotros. El miedo se alimenta del egoísmo, de la constante preocupación por lo que me pueda pasar a mí, pero se debilita cuando elegimos amar y dar a otros. Jesús enseñó que hay más bienaventuranza en dar que en recibir, y esa verdad también aplica para el temor. Quien sirve encuentra libertad, porque en medio de dar descubre que Dios suple lo que falta. Quiero que pienses en un ejemplo sencillo. Una persona que tiene miedo de hablar en público. Mientras se queda enfocada en su miedo, se paraliza. Pero si decide servir a su comunidad compartiendo un testimonio, aunque sea con nervios, su amor por los demás empieza a superar su temor. El miedo pierde fuerza cuando el amor se convierte en motivación, y eso se experimenta de manera especial en el contexto comunitario. Por supuesto, la comunidad no es perfecta. Todos somos humanos, con fallas y debilidades. Pero incluso en medio de esas imperfecciones, Dios usa a las personas para sostenernos. A veces el apoyo no vendrá de quien esperamos, pero siempre habrá alguien que Dios coloca en nuestro camino para levantarnos en el momento justo. La clave está en no aislarnos, en no rendirnos a la voz del miedo que dice: nadie se interesa en ti. La realidad es que hay brazos dispuestos a sostenernos, y muchas veces lo único que necesitamos es abrir el corazón y pedir ayuda. Déjame hacerte unas preguntas para que reflexiones, y, si quieres, compartas tu respuesta. ¿Tienes un grupo de personas de fe que te apoyen en oración cuando el miedo toca a tu puerta? ¿Eres parte activa de una comunidad donde puedes compartir tus luchas y también escuchar los testimonios de otros? ¿O te has dejado arrastrar por el aislamiento, pensando que puedes vencer solo tus batallas? La invitación es clara. Sal de la soledad y busca el calor de la comunidad. No necesitas una multitud, basta con unos pocos corazones que caminen contigo, porque la fe se fortalece en compañía, la esperanza se multiplica en unidad y el miedo retrocede cuando no puede atraparnos en el silencio. La comunidad es una extensión del amor de Dios en la tierra. Es el abrazo visible del Padre a través de un hermano, es la voz de aliento que llega cuando más lo necesitas, es el recordatorio de que la iglesia no es un edificio, sino un cuerpo vivo en el que cada miembro sostiene al otro. Y en ese cuerpo, tú también eres importante. Tu presencia, tus oraciones, tu testimonio pueden ser la respuesta al clamor de alguien más que hoy está siendo consumido por el miedo. Por eso, no subestimes el poder de pertenecer. No veas la comunidad como una obligación religiosa, sino como un regalo divino. Y si aún no tienes un lugar así, comienza a construirlo. Busca a una persona con quien orar. Abre tu casa para compartir la palabra. Únete a un grupo pequeño. Comienza con pasos pequeños. Porque en la medida en que camines en comunidad, descubrirás que el miedo pierde fuerza y la fe crece. En conclusión, el papel de la comunidad es esencial en la victoria sobre el miedo. Nos recuerda que no estamos solos, nos da fuerzas cuando estamos débiles, nos ofrece un espacio de oración y testimonio, nos permite servir y ser servidos, y sobre todo nos conecta con el diseño original de Dios, vivir como familia espiritual. El miedo intentará encerrarnos en soledad, pero la fe nos llama a caminar juntos. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que el cordón de tres dobleces tú, tu comunidad y Dios es verdaderamente inquebrantable. Conocer y buscar de Dios
No es un lujo, ni una práctica opcional para quienes se llaman creyentes, es la esencia misma de la vida. Desde el principio, el corazón humano fue diseñado para caminar en comunión con su Creador. Cuando Adán y Eva fueron formados, la Escritura nos dice que Dios caminaba con ellos en el huerto al fresco del día. Esa cercanía no era un añadido, era el centro de su existencia. Sin embargo, cuando entró el pecado, esa relación se fracturó, y desde entonces, la humanidad ha estado en una búsqueda constante, a veces consciente y otras inconsciente, por volver a llenar ese vacío con la presencia de Dios. Conocer a Dios no significa simplemente saber que existe, tampoco se trata de memorizar versículos o acumular información teológica. Conocerlo implica relación, intimidad, experiencia diaria. Es abrir el corazón para escuchar su voz, es reconocerlo en medio de nuestras decisiones, es dejar que su carácter moldee el nuestro. En Jeremías 9, 23-24 el Señor nos da una verdad clave. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí se nos revela que el verdadero motivo de orgullo, la verdadera gloria de una persona, no está en lo que posee, en su fuerza o en su sabiduría, sino en conocer al Señor. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, experimentamos algo que ninguna otra cosa puede dar: plenitud. El dinero puede dar comodidad, pero no paz interior. Las relaciones humanas pueden dar compañía, pero no llenar el alma. Los logros pueden dar satisfacción momentánea, pero no un propósito eterno. Solo Dios puede darnos descanso real, y por eso Jesús mismo hizo esta invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese descanso no es simplemente físico, es un descanso del alma, es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón en medio de las tormentas. Buscar de Dios también significa reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Jesús lo dijo con claridad en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muchas veces creemos que nuestra inteligencia, nuestros talentos o nuestras conexiones serán suficientes para alcanzar nuestras metas. Pero la realidad es que sin Dios todo se queda vacío, y lo que logramos con nuestras fuerzas se derrumba con el tiempo. En cambio, lo que edificamos en dependencia de Él permanece, porque está cimentado en la roca firme. La búsqueda de Dios es también un acto de humildad. Significa reconocer que necesitamos dirección, que no lo sabemos todo, que nuestras fuerzas no son suficientes, y esa humildad abre la puerta a la gracia. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada vez que te arrodillas, que levantas tus manos, que abres tu Biblia con un corazón dispuesto, estás diciéndole al Creador: te necesito. Y esa confesión no es de derrota, sino de sabiduría, porque atrae la gracia del cielo. Conocer a Dios transforma nuestra manera de enfrentar la vida. El miedo, la ansiedad y la incertidumbre pierden poder cuando entendemos quién es aquel que camina con nosotros. El salmista lo expresó en uno de los pasajes más conocidos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Aquí vemos que la presencia de Dios no necesariamente elimina los valles oscuros, pero sí nos da el coraje de atravesarlos. El que conoce a Dios aprende que no se trata de evitar pruebas, sino de confiar en que no estará solo en medio de ellas. Pero la búsqueda de Dios no debe ser un evento esporádico, como quien acude a Él solo cuando tiene un problema. Debe ser un estilo de vida. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la clave, buscarlo de todo corazón, no a medias, no como un pasatiempo, no solo en tiempos de necesidad, sino con entrega genuina. Quien lo busca de esa manera lo encuentra, porque Dios no se esconde de quienes lo desean de verdad. Podríamos preguntarnos: ¿cómo se busca de Dios en lo práctico? Se busca en la oración diaria, no como un ritual vacío, sino como una conversación íntima.
Se busca en la lectura de la palabra, no solo como un libro antiguo, sino como la voz viva de Dios hablando a nuestra vida. Se busca en la adoración, no solo cantando canciones, sino rindiendo el corazón. Se busca en la obediencia, porque de nada sirve saber lo que Él quiere si no lo ponemos en práctica. Y también se busca en la comunidad de fe, porque Dios muchas veces habla y se manifiesta a través de otros creyentes. El apóstol Pablo expresó su mayor anhelo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Conocer a Cristo era el motor de su vida, más que sus logros, más que sus títulos, más que cualquier otra cosa. Y esa debe ser también nuestra prioridad, conocerlo cada día más, porque en esa relación se encuentra el sentido de nuestra existencia. El mundo ofrece muchas distracciones y aparentes satisfacciones, pero todas ellas terminan vacías. Solo en Dios encontramos la fuente verdadera de gozo, de paz y de propósito. Por eso, buscarlo no es una obligación, es un privilegio. Es como encontrar un tesoro escondido. Es descubrir la perla de gran precio de la que habló Jesús en Mateo 13:45 hasta 46, donde un comerciante vendió todo lo que tenía para quedarse con aquella perla única. Así es Dios. Vale más que todo lo demás, y quien lo encuentra no quiere soltarlo jamás. Hoy la invitación es clara. Haz de tu vida una búsqueda constante de Dios. Levántate cada día con hambre de conocerlo más. No te conformes con lo que ya sabes. No vivas de experiencias pasadas. Su misericordia es nueva cada mañana, y su deseo es caminar contigo a cada paso. Si lo buscas, lo encontrarás. Y cuando lo encuentres, tu vida será transformada. Tu miedo perderá poder, tus dudas se aclararán y tu corazón hallará descanso. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir más mensajes que alimenten tu fe y valentía. Y si conoces a alguien que hoy necesita escuchar esto, compártelo con ellos. Tu acción puede ser la chispa que encienda su esperanza.